hay que ver de esta manera, ¿no? Y también en el pensamiento, hay veces que el pensamiento es un destello que te destroza, ¿no? Pues a veces hay que bajar la cabeza. Si ese pensamiento te iba, pues lo coges. Si te espanta, huyes. A la experiencia del nacimiento la llamó Lou András Salomé soledad del cuerpo. El nacimiento es la primera experiencia vital humana, en el momento mismo en el que la madre pare y se parte del ritmo. No sé si hemos acertado a transmitir nuestra lectura personal de este parto o alumbramiento que nos parte. Partimos de ello, pues alguien se partió y nos parió. Parir es, pues, partirse, y el lugar desde el que partir. Partamos que vivir es nacer. Bueno, no sé si vosotros decís aquí, este es como un gatito que no ha lamido, ¿no? Una persona desvalida, ¿no? Una persona es como un gatito al que no ha lamido, ¿no? Las madres lamen a los gatos. Cuerpo a que nadie acaricia, pura carencia. Primero improcedente y luego incompartible e incompatible. Pero tú eres mientras fluyes, has sido dada y como tal plena y completa. Y por haber sido dada eres y perteneces a un lugar del que fluyes, incluso cuando vives. Fluido, nato, dotado, duradero, o en euskera, jarioan, jaioa, yaioa, reserva. Esa frase en euskera es la que me da pie a haber escrito todo lo anterior, ¿no? Porque en euskera jarioan es fluir, jario, el aguaje se derrama. Jaioa es nacer, jario es fluir y jaio es nacer, es que rompemos aguas. Jaio es nacer. Y una persona lista, viva para la vida, de esos que este va a salir adelante, es yaioa. Entonces, en euskera es jarioan, yaioa, yaioa. Y su traducción es fluido, nato, dotado, duradero. Claro, la traducción, pues hay veces en las que he tenido que incluir las palabras en euskera. También esto, no toda la energía que desarrolla el cuerpo es sexual, pero sí es material. Escribirlo no es insignificante. Significando, dignifica. Bueno, pues así voy escribiendo este libro, ¿no? No sé si este es una de las partes que te interesa. No, hay muchas, es que claro, cada que el libro es esto es una barbaridad, entonces... Bueno, por ejemplo, podemos hablar de la gestualidad, ¿no? Que hay, comentabas tú, que empiezan con una referencia a cuando, yo me acuerdo cuando íbamos a San Juanes, también decís a San Juan, ¿no? Sí, aquí sí. Los pájaros, ¿no? Y como había, cuando caían los polluelos y tal, muchas veces iba así. Como había una hoguera, había chicos, casi todos eran los chicos, porque a por los nidos iban los chicos. Solían traer esos polluelos que habían caído vivos aquí y los guardaban para que vivieran y solían estar al lado de la hoguera. Bueno, estaban nuestros chicos, otros saltaban, ¿no? Y esa gestualidad, esa corporeidad también me llevó al libro de Sueño de los pájaros, que es una oración, porque otra cosa que también utilicé mucho en el verbo es que hablar es hablar con otro. Y entonces en nuestro verbo hay un verbo que es alocutivo que habla con otro, ¿no? Pero también toda la primera palabra es una palabra de petición, de referirte a otro, de llamar, es invocar, ¿no? Y entonces pues esto lo decía un sanador de Goizueta, que creo que es una oración que también existe en otros idiomas, que dice, son 9, los 9 son 8, los otros son 7 y tal, y empieza que acaba con la Santísima Trinidad, con la que tengo un problema. Sí, porque es la única santa que ni siquiera fue persona. ¿Dónde va a quedar una mujer? A ver, la Santísima Trinidad, que es un concepto de santidad, Santísima Trinidad, pero es un concepto, no es ni San Joaquín, ni Santa Eulalia, ni nada de esto. Sí, la el padre, el hijo, ¿y dónde estaba la madre? En la cocina. Exactamente. Bueno, entonces, lo digo un poco en chiste porque, bueno, me da vergüenza, ¿no? Pero
Pero este es el gesto de esa oración. Lo voy a decir en euskera. Dice así: Txoriak dira bederatzi, es una bederatziak dira zortziak dira zazpi, zazpiak dira sei, seiak dira bost, bostak dira lau, lauak dira hiru, hiruak dira bi, biak dira bat, biak ez dira bat horrek sentatu dezala, eso. Y cuando va bajando, ¿no? Los pájaros son 9, la suerte, o sea, está dando un masaje a esa vaca que tiene unas escráfulas, creo que se dice en castellano, que son unas grandes anginas por las que la vaca se puede morir, claro, que es lo más importante que se puede morir en un establo, la vaca. Y entonces le van haciendo esas, y al final dice, los 3 pájaros son 2, los 2 son 1, los 2 no son 1, que ese 1 y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo salven a este uno, o a esta una, la vaca. Entonces, ¿qué juego, o sea, qué manera la gestualidad del contacto, ¿no? Que se tiene con los animales, con las plantas, con todo? Yo conozco a mujeres y hombres que hablan con los tomates y dicen, le están hablando en la huerta, están hablando, y luego con nosotros, ¿cómo no nos hablamos en el metro? Digo yo. Algo. Claro, yo voy saludando a Dios. Bueno, pues ese también es un texto. No sé cómo andamos de tiempo. Bueno, llevamos una hora. Si queréis, pues leemos alguna cosa más. Si queréis cualquier intervención. Sí, abrimos el debate si queréis. Sí. ¿Eh? Sí, hay más un tema. A ver. Bueno, eskerrik asko, ¿entiendes el catalán? Sí, puedes hablar en catalán y si no ya te digo más de... No, només, bueno, he estat molt a gust totes les teves explicacions i conec una miqueta la teva poesia, com ja saps, però el llibre em pareixia efectivament un pas, no, cap a... que m'interessa molt. No sé per què heu especulat si era poesia o deixava de ser-ho. És poesia pura. Sí. És poesia de dalt a baix. Que siga en prosa o en vers no és més que l'envoltori, no? Però la profunditat del que he fullejat, crec que és poesia. I més el discurs que fas de la connexió de la paraula amb coses molt ancestrals, amb l'idioma, pareix molt interessant i entraré a fons i m'agrada molt. I ja està, no res, agraïseu i demà ens podem tenir una mica de interessant. Aplaudiu, home, no tingueu vergonya. Bueno, pues, no sé, yo sí creo, yo tengo aquí alguna, por ejemplo, Tere, dices, hay una cosa que a mí me ha gustado, no, que me he sentido muy interpelada y es la relación que en todo el libro, por ejemplo, se va marcando con el otro, ¿no? Lo que te has dicho de Lujera, ¿no? Entonces, hay algunas que son realmente bellas, ¿no? Cuando dices, por ejemplo, una para ser necesita compañía y entre serse y ser con, y te quedas ahí, ¿no? O, por ejemplo, hay una muy bonita que dices, primero se impone el miedo, luego aflora la vergüenza. Y muy poco después dices, lo sé, hoy tampoco aparecerás, amiga, sin embargo, a veces parece que todo permanece tal y como lo dejaste. Y aquí te quería preguntar, ¿no? Esa amiga o tal, ¿no? Esa ilusión, que yo siempre me pregunté cuando lo leí, ¿no? ¿A qué hace referencia? ¿A una cuestión general? ¿A una cuestión realmente de amistad? Bueno, lo que escribo aquí es real, o sea, en ese caso hay una persona que aparece también muchas veces en Minas del Mundo, que es
una gran poeta que fue amiga mía y bueno, pues con la que coincidí solamente 4 o 5 años de nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, pues que luego murió, en su enfermedad pues coincidimos, bueno, pues... Y también luego, para este libro también ya había muerto mis padres también, entonces pues esa sensación de que, bueno, ya he madurado, ya he madurado, ya he aprendido que con lo que no existe también existo. Es decir, que a veces, ¿no? O sea, hablamos de las muertes violentas, vemos unas películas que yo no sé cómo la gente no se tapa los ojos, o sea, muchas cosas así, pero luego se muere alguien de un conocido, de un amigo íntimo tuyo y no eres capaz de preguntarle, bueno, ¿cómo estás? ¿O qué te ha pasado? Parece como que es un tabú. Y en este libro yo creo que la muerte, el propio nacimiento, la sexualidad, bueno, pues de la sexualidad no hablo mucho porque ya se habla mucho, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero me parece que el otro, cada uno de nosotros somos otra persona, ¿no? Y entonces el euskera también tiene un género, una conjugación verbal que cuando hablas en grupo pues no se utiliza, es como en castellano, ¿no? Pero si estamos en una cuadrilla y yo tengo que hablar con Manuel, que voy a decir bien el nombre, Juan Manuel, pues le digo, ikusin Joan, y si tengo que hablar con Lola, le digo, ikusin Yunan, y a uno le hablo como diciéndole, tú eres un hombre, te hablo como a un hombre, y al otro le hablo como a una mujer. ¿Y por qué? No es para distinguir a los hombres y a las mujeres, sino para captar a la persona que está contigo, ¿no? Y ese, que ahí hablo un poco del verbo en euskera, de ese verbo alocutivo, claro, eso yo no lo puedo traducir al castellano. Es complicado. Entonces, claro, tengo que poner o amiga o amigo, en este caso era una amiga, ¿no? Pero independientemente del verbo, es esa experiencia que tú has dicho, que no es una fantasía. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a decir a los que están y no están? No, sino que durante miles de años lo estamos haciendo. O sea, es tener en cuenta la escucha, ¿no?, de las otras personas. Y por eso también me dedico pues, a ese verbo y a esas ausencias que están en este libro y que acaban en el libro, ¿no? Sin las cuales, sin esas ausencias, no seríamos las mismas personas. Es que nuestra vida hubiera sido absolutamente diferente si con algunas personas con las que hemos compartido unos momentos importantísimos de nuestra vida estuvieran con nosotros. Y esa es la realidad, por eso, ¿qué es lo posible? ¿Qué es lo imposible? Y eso también, pues hay un refrán que le decía yo antes a Lola, que se dice en euskera. Bueno, ¿qué son las brujas o estas los espíritus? Ellas son las que viven por debajo de todas las nubes y sobre todas las zarzas. Sobre todas las zarzas, sobre toda la maleza. O sea, lo que vive debajo de todas las nubes y encima de todas las zarzas, de toda la maleza del suelo, esos son los elementos divinos, no sé si son divinos, el panteísmo, es algo que vuela, algo que, lo que decías tú, lo de Yu y los pájaros, esa es un poco la realidad, ¿no? Y también hay otra cosa que en euskera se dice mucho y que también se refiere a, pues, un poco a lo que ahora, bueno, los católicos, nosotros. Y dice, sobre las brujas, sobre nuestras deidades, dice, no hay que decir que existen, por ejemplo, las brujas, o las diosas, o Dios. No hay que decir que existen, pero no hay que creer que no existen. Y esa es la sabiduría que tiene nuestro idioma, ¿no? Que hay un espacio en el que parece que no se pueden hablar de algunas cosas, pero esas cosas siguen hablando, ¿no? Y como decía María José Sanz, que es una gran poeta y una gran médico, solía decir, tú si no hablas no te preocupes, que tu cuerpo hablará por ti. Yo creo que con el promedio de euskera también podemos hacer un poco resucitar esta sabiduría, no resucitar, pero ser más conscientes de que nuestro idioma, la gente que nos ha querido, que es la que nos habla, que una gente que no quieres, no hablas mucho, pero la gente que te ha querido y te ha hablado y te ha tocado, te ha dado mucho de su vida. Y hay, pues amiga, porque
yo había hecho esa frase Sí, sí. en gitano a una mujer, pero podría haber sido de todo. No sé si decir. Sí, perfectamente. Sí, A mí me gustaría saber si este libro se publicó primero en euskera Sí. y luego está traducido al castellano, por lo que estoy escuchando, sí. aunque sea altamente poético, parece que tiene un fin también didáctico, ¿no? Cómo hacer, no sé si pensabas en un lector no euskera, ¿no? No euskera Bueno, parlante. yo este libro lo escribí en euskera, esta es la edición en euskera, que es muy semejante a la que es en castellano, pero no tiene la bibliografía. Y es verdad que en euskera es más claro, no tiene un fin didáctico, pero sí que, no sé cómo decirlo yo, que ahora ando mucho en tren. Hay una frase que me gusta mucho, creo que es de la Renfe, pero de la no sé, pero dice, antes de pasar la vía, un tren puede ocultar a otro. Tenga cuidado, detente. Entonces, yo lo que quiero es captar la atención de la gente hacia su propia sabiduría, que, a ver, los caminos somos unos, pero ninguno de vosotros. Me sucede que con la gente que lee poesía, pues la gente entra más fácil en este libro, pero no tiene un sentido didáctico ni ideológico, aunque cuando respondo a estas preguntas parece que sí lo tiene, no lo tiene. Lo que yo quiero es que la gente se detenga y coja un poco de tiempo para pensar, ¿no? Sí, igual estaba más Sí. formulada la expresión, Bueno, pero... es claro. un ensayo, pero no es un ensayo académico, digamos. Pero si Y tenías también en es cuenta poesía. a alguien que no hablase la lengua también para explicarle todo esto que nos estás compartiendo hoy aquí. Pero, disculpa, no has entendido la pregunta. Porque entiendo que hay una explicación, ¿no? Un esfuerzo por explicar pues, toda esa cultura. Ese Claro, relato porque que está esa en la lengua. cultura existe, pero no se verbaliza, no se expresa. Quiero decir que yo escuché este libro en euskera, también en una situación de Euskal Herria, en la que, bueno, en Euskal Herria se ha hecho, durante estos años, se ha conseguido que en euskera batúa una normalización lingüística, etcétera, ¿no? Pero a la vez nos hemos naturalizado tanto que ya mucha gente no es consciente de lo que la oralidad, de que la oralidad lo que nos ha aportado, ¿no? Porque ya parece que los problemas del euskera han desaparecido cuando ya tenemos un euskera unificado. Entonces hay mucha gente que yo siento que en mi familia y en muchos sitios que no saben euskera y no saben lo que se pierden, ¿no? Y mucha gente que lee este libro me dice, lo que nos estamos perdiendo, y digo, bueno, pues algo ya habré hecho en ese aspecto, digamos, de hacer algo. Pero también he querido traducirlo yo, este libro. Este libro lo tradujo primero Felipe Juaristi, un gran poeta, porque el mismo año fue finalista del premio de Euskadi de poesía, aunque el libro ponía claramente ensayo, y del premio nacional, finalista del premio nacional de ensayo, ¿no? Curiosamente. Y entonces, claro, él tuvo tiempo de un mes y medio solamente para traducirlo. Y yo observaba que este libro, para traducirlo bien, había muchas cosas que había que pulir, porque en euskera era mucho más rápido. No tenía que hacer tantas acotaciones, tantas comas, y por eso en el libro en castellano a veces digo, reescribo, anoto, apunto, eso no estaba en euskera. Claro, Pero es que si no lo digo, no lo puedo introducir en un idioma que no puede, porque el idioma nuestro, el euskera, pues no tiene la misma fonética ni las mismas categorías gramaticales, pero sí que mi realidad es una realidad bilingüe. Yo he leído tanto en castellano que yo cuando he escrito en euskera lo he escrito de manera natural, pero cuando he tenido que traducirlo al castellano, pues también me he dado cuenta de que había muchas cosas que decía en castellano que no podía decir en euskera. Pero ¿cómo lo decía? ¿Cómo lo decía? Entonces, pues... Yo es que a mí, bueno, perdón, es un paréntesis, a mí la impresión que me da leyendo el libro es que ves a alguien que está haciendo algo con su lengua, o sea, que te está diciendo, mira lo que hago con mi lengua. Entonces, te bifurcas como en estéreo, dices, bueno, a ver qué estás haciendo, porque es bastante alucinante, pero al mismo tiempo, por otro lado, sale la pregunta de, ¿y yo qué hago con la mía? Entonces, ahí es donde convoca. Sí, yo creo que ese es
Ese ha sido uno de mis objetivos, no solamente decir, uy, el euskera, que es un idioma europeo, ¿cuántas? Bueno, también el sánscrito, pero ¿cuánta gente lo conoce? Entonces, claro, hay muchos idiomas, y el hindú, pero claro, pero yo vivo en esta sociedad, en este momento, y pienso que los idiomas, la oralidad, la cultura oral, la familiar, no la que nos han enseñado en las escuelas precisamente, que yo no estoy en contra, yo soy directora de un centro, o sea, yo no estoy en contra de la educación, pero que obviamos otra cultura que es muy humana y que nos tiene que interpelar, porque no podemos, como diría, no podemos depender de una cultura que cada 12 años nos va a fallar. O sea que... No, yo Sí. comentaba por esa idea porque quería preguntarte cómo sentías tú eso que había comentado Antonio, pero que lo ha vuelto a traer, lo de la acción, ¿no? Sí. La incitación a la acción, esa sensación, decías, y yo también escuchándote tengo esa percepción, que para mí es una percepción profundamente poética, la de la poiesis, ¿no? La acción, el decir es hacer, el hacer es decir, y es una especie de mejunje que tampoco puede separarse de una manera clara, ¿no? Sí. Algo muy material, decir que no, decir que no, decir. Y decir a quién. En esa plenitud del verbo, ¿no? No decir con, ¿no? Y decir con. Y también la integración de la materia como parte de lo vivo, ¿no? Que eso también es, a mí me conecta mucho, por ejemplo, con la investigación científica actual, y también, no sé, también los antiguos griegos tienen una percepción de ese tipo, ¿no? Hay una anécdota que me venía a la mente cuando hablabais de la Santísima Trinidad. Hay un libro de errores tradicionales, que es una recuperación de no recuerdo quién, en el que reflejaba un error de un niño, en el que decían, dile los nombres de las personas de la Santísima Trinidad. Y el niño decía, el Padre, el Hijo y una palomita que vive con ellos. Con lo cual estaba, ¿no? esa visión material cercana, ¿no? Estaba, claro, lo suspendieron al pobre. Bueno, la verdad es que también los números, en este libro también los números, no sé, las raíces, las venas, o sea, hay una corporeidad, ¿no? Y bueno, pues el 3 también es un número mágico, todos los músicos sabemos que el vals es una cosa interrumpida, o sea que siempre tienes que estar cogiendo pie, ¿no? Los que no somos unos bailarines, tan, y no te puedes caer, tienes que seguir, ¿no? Con el siguiente paso, ¿no? Y en euskera el 3, que es iru, pero también desarrolla la palabra con imagen, que es irudi. La imagen es lo que es tridimensional, ¿no? Es el 3, irudi, ¿no? Y también hay mucho pensamiento sobre estas cosas, pero no de una manera como la estoy explicando yo, porque si no, me estoy dando una lección. Pero Claro. la escritura, la diferencia entre todo esto es que yo tengo que hablar para muchos y comentar a algunos, no sé, tienes la necesidad de decir, bueno, han dicho esto ahora, tengo que responder, ¿no? Pero cuando tú estás leyendo un libro, por lo menos si es como lo leo yo, pues estoy muy sola, es decir, que estoy leyendo el libro, como mucho como un lápiz, y cuando me canso digo, pues ya está, pues me tomo un café, me tomo un agua y sigues, ¿no? Y yo creo que Por la eso, lectura porque es un hacer, es Claro. un crear una introspección. y porque es generadora de pensamiento. Sí. No, pero encantada de haberte escuchado y no lo he leído el libro, voy a hacerlo. Decía Antonio que es algo que dijo Verónica Sonder, una poeta chilena, cuando vino hace años, estabas Lola, ¿verdad? Sí, sí. Y hablaba de ese de esa desaparición de palabras tremendas. Pero claro, también bajo las nubes y sobre las zarzas está desapareciendo un mundo. Ese gesto que tú dices de los niños que llevan los pajaritos, Sí. que acercan, es preocupante, ¿no? Porque es como que no sé quién va a atestiguar de aquí a unos años todo ese mundo, ¿no? Entre... A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ¿no? Nosotros que nos vamos en un horizonte de tanto tiempo, la gente piensa, los niños de hoy piensan que eso es una metáfora. Claro. Porque no miran, no, a ver, en las ciudades puedes justamente mirar el cielo
Pero claro, para que no te choques no puedes estar mucho tiempo en la calle mirando al cielo, ¿no? Pero en realidad, ¿cuántas ciudades hay grandes? No digo ciudades pequeñas, pero ¿cuántos niños hay que no se han parado nunca a mirar al cielo o al horizonte porque nunca han ido al monte o a la playa con sus padres o sus amigos? Y entonces, Pues lo han este es el preparado. gesto que tenemos ahora. Es que el gesto que tenemos ahora no es siquiera la televisión así alto en el bar para ver. No, es este. Pero es este y este. Y no hay, o sea, no es algo como un libro que tú levantas, piensas, tal. Es algo que entra dentro de ti. Esas imágenes van entrando dentro de ti y no salen. No salen. Es decir, que incluso gestualmente estamos viviendo en lo que decías tú, me ha gustado mucho lo que decías tú. ¿Qué es lo que vive entre las zarzas y las nubes? Un montón de cosas que tienen su nombre. Un montón. ¿Y qué es lo que vive en nuestras mentes hoy en día? Si a la gente le cuesta encontrar palabras concretas. Si hay gente que escribe poesía y ensayos y en un párrafo no hay ni 3 palabras concretas porque los verbos son de pensamiento, más o menos, no son de acción. Las descripciones tampoco vas a describir como si describieras esa puerta que está ahí, ¿no? Entonces, todo está dentro de una abstracción, ¿no? Y no tenemos un asidero sensorial. O sea, las manzanas casi no se huelen. Ya casi no huelen las manzanas, las que esto, y luego las sacas del frigorífico. No sé, las cosas no se tocan, la gente no se toca, no se habla, o sea, los sentidos, y es que estamos perdiendo casi todos los sentidos, incluso el tacto. Y entonces yo la verdad es que saco un montón de temas, pero al final es como un, a ver si encuentro a alguien con una cosa concreta que le diga, para, ¿no? Y es un poco lo que me gustaría conseguir, ¿no? Que la gente pensara en cuántas cosas estamos transmitiendo a nuestros hijos y cuántas no, o a nuestros alumnos, o en nuestras sociedades, ¿no? No sé, vivimos un poco una sociedad muy virtual. Bueno, vamos a ir terminando Sí, porque sí. si no Paco. Pues nada, muchas gracias. Un placer, muchas gracias por Pues diga que estás clavado.